al Señor. Aleluya. Te alabamos, Jesús. Digo así: los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Más fuerte. Y yo proclamaré tu grandeza en tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo en las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza en tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo en las estrellas, portador de tu gloria seré. Aleluya. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. Cántalo fuerte. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Todos. Y yo proclamaré tu grandeza en tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo en las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza en tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo en las estrellas, portador de tu gloria seré. Y sin tu poder y tu deidad son visibles en tu creación. Dilo, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza en tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo en las estrellas, portador de tu gloria seré. Una vez más. Y yo proclamaré tu grandeza en tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo en las estrellas, portador de tu gloria seré. Levanta tu voz y dilo: yo quiero ser portador de tu gloria. Dilo así: yo quiero ser portador de tu gloria. 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 ¡Vamos! ¡Damos gloria, Señor! Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de ti, amado. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti.
ti, Señor. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti, mucho más de ti, Señor. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti y dame más de ti. Bendito Señor, dile dame y dame más de ti. Quiero más de ti. Cántale fuerte, vengo a ti, Señor. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, Señor. Toma mi necesidad. Dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dile fuerte, oh dame, Señor, dame más de ti. Bendito Señor, y dame más de ti. Yo quiero más, Señor. Quiero más. Levanta tus manos a Él y dile, Señor, dame más de tu presencia. Quiero más de ti, Señor. Oh, bendito Señor. Eres mi Dios. Dame más de ti. Queremos más de tu gloria, Señor. Queremos más de ti, mucho más de ti, Señor. Más de tu presencia, Señor. Yo quiero más de ti. Dile, yo quiero más, Señor. Y quiero más. Levanta tu voz. Las voces, dame más de ti. Dígaselo fuerte. Bendito Señor. Dame más de ti.
más de ti, queremos más de tu gloria. Versículos que vi este miércoles, para que así a través del Espíritu Santo el Señor nos hable y la semilla de la palabra de Dios quede sembrada en nuestros corazones. Amén. Yo le voy a pedir que vaya al libro de Santiago, por favor, al capítulo 1, verso 18. Estaba hablando sobre el poder de la palabra de Dios, lo que a través de su palabra fluye todo lo que hacemos, y todo. Ahorita se va a dar cuenta la importancia de escudriñar las Escrituras. Y yo les hacía una recomendación este miércoles de cuando tome un tiempo de oración con el Señor, tenga ahí a un ladito también la Biblia, ¿verdad? De repente yo les enseñaba que viene uno tan cansado, tan a veces abrumado por el día, con tantas cosas, que al momento que tú quieres orar, se pone algo difícil, ¿verdad? Se pone como que no tiene las palabras, no te sientes en paz. Entonces yo como recomendación les decía que siempre antes de tener un tiempo de oración, tomen un tiempo en la lectura de la Biblia. Un capítulo, 2 que usted lea, se va a dar cuenta que enseguida va a sentir un fluir poderoso de oración, ¿sí? Porque la palabra de Dios libera. Entonces cuando viene esa libertad en nuestra vida, empezamos a fluir en oración. Y el Espíritu de Dios toma esa palabra que tú has leído y la empieza a colocar en tu espíritu, y es como nosotros empezamos a orar en el Espíritu. Amén. Dice la palabra de Dios, vamos a orar con el entendimiento, pero también con el Espíritu. Y sé de antemano que el orar con el Espíritu no lo tenemos como referencia, que es hablar en lenguas con Dios. Claro, es una parte, pero la otra parte de orar con el Espíritu es orar conforme a la voluntad del Espíritu Santo, ¿verdad? Esa es la oración poderosa cuando va dirigida por el Espíritu de Dios. Cuando nosotros empezamos a tener un tiempo de lectura antes de orar, preparamos nuestro corazón, porque la palabra prepara. Recuerde que es una semilla, y esa semilla a través de la oración empieza a crecer, y su palabra, entonces el Espíritu de Dios nos va llevando a una oración perfecta que el Señor quiere. Pruébelo, por favor, hágalo. Lea un capítulo 2 antes de empezar a orar, y va a ver ese fluir que el Señor va a empezar a traer a su vida de oración. Una oración poderosa, una oración ungida por el Espíritu Santo. No va a orar por lo que usted quiera, sino va a dejar que el Espíritu Santo le dirija por qué debemos de orar. Amén. ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? Amén. Bien, ahí en Santiago 1:18, leamos ahí. ¿Lo tiene? Amén. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Vemos que la voluntad de Dios es llevarnos a la palabra, porque de la misma palabra nosotros que nacemos, nos hizo nacer, dice así, ¿verdad? Y enseñaba yo que cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, lo recibiste con toda tu alma, pero porque antes la palabra de Dios trabajó en ti. Por eso lo que en realidad nos hace nacer es la palabra de Dios. Amén. Ya cuando te preguntan a ti si quieres recibir a Cristo en tu corazón, ya es porque la palabra de Dios ya trabajó en tu vida a través del mensaje que el predicador, el evangelista o pastor lanzó. Cuando hablamos de salvación, cuando hablamos de que el Señor nos lleve al milagro de ser nuevas criaturas, entonces es un mensaje en el cual solamente aquellos que lo reciben con fe, el Señor empieza a trabajar en ellos. Y al momento de recibir la palabra, la persona empieza a nacer. ¿Me entiende? No es tanto cuando usted dice, recibo a Cristo como mi Salvador. No, el nacimiento viene a través de haber escuchado la palabra de Dios y que usted la recibió con toda su alma. Por eso dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Ya cuando usted le dicen, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? La palabra ya trabajó, hermano. Y así lo hacen todo. Antes de recibir sanidad,
Se lanza la palabra de Dios a través de la sanidad y la palabra empieza a trabajar en nuestro espíritu, en nuestra fe, para cuando se viene la oración de sanidad, tu corazón ya está preparado para recibir el milagro de Dios. Amén. Es por la palabra. Entonces, si nosotros dejamos de estudiar la palabra de Dios, no nos alimentamos de la palabra de Dios, en realidad estamos fuera de la voluntad de Dios. Porque como me alimento de Jesús, Él es el pan de vida, amén. Pero luego la revelación que el Señor nos da es que el pan de vida, Jesús mismo, es la palabra, es el verbo. Cuando yo digo que me alimento de Jesús, es porque me estoy alimentando de la palabra de Dios, amén. Si tú y yo no nos alimentamos de ella, entonces no estamos conectados con Cristo. No estamos alimentados de Él. Tenemos simplemente la emoción o la creencia que el Señor está conmigo y todo eso, pero en realidad, iglesia, si no nos alimentamos de verdad de ella, simplemente es un pensamiento el que tú tienes. Cuando llega la prueba o el ataque del diablo, te tumba fácilmente porque solamente era una idea la que tú tenías. En verdad no estabas nutrido del Señor Jesús, no estabas nutrido de la palabra. Muy pocos, ahorita es muy poca la gente cristiana, hijos de Dios, que dedican tiempo a la palabra. Muy pocos la leen y por eso sus vidas están llenas de temores, llenas de angustia. Por eso viven una vida cristiana a medias. Por eso no pueden con la soledad, con el temor, no pueden con nada, porque están débiles. No están nutridos con la palabra de verdad. Por eso hoy el Señor quiere llevarnos a alimentarnos de ella. Dice la misma Biblia, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si tú quieres estar lleno, fuerte en el Espíritu, tienes que alimentarte de la palabra de Dios. Si no, no vas a poder. Esto tiene que ser una realidad para nosotros. Cada vez que tengamos un tiempo de oración, arrima la palabra de Dios allí. No te vas a llevar más que unos 15, 20 minutos en lo que te estoy diciendo, pero te vas a dar cuenta cómo vas a crecer espiritualmente. Te vas a dar cuenta lo fortalecido que estarás, la paz que tendrás en tu corazón. Te vas a dar cuenta que aquello que antes que te hacía caer o te vencía, ya no va a poder hacerlo, porque ya lo llenaste de la palabra de Dios. En pocas palabras, te alimentaste del pan de vida. ¿Quién es? Que es Cristo. Esa es la manera que nos alimentamos, hermanos. Amén. Esa palabra nos hace nacer. Ahí en 2 de Tesalonicenses, vaya por favor. Vamos a ir al capítulo 2. Dos, 13 y 14. ¿Lo tienen? Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio, ¿para qué? Para salvación, mediante la santificación por el Espíritu, ¿y qué dice? Y la fe en la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Y la fe en la palabra de Dios, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice que el Señor nos escogió desde el principio para salvación. O sea, para Él nunca pensó en condenar a nadie. Desde un principio nos escogió ellos son para salvación. Pero luego dice que es mediante la santificación por el Espíritu de Dios,
Una, que Él nos está santificando, el Espíritu Santo está diario trabajando en nuestras vidas, ¿sí o no? Él está completando la obra que inició. Pero dice que por el Espíritu, pero que también en la fe, en la verdad. ¿Sí se da cuenta por qué el Espíritu de Dios trabaja con la verdad, o sea, con la palabra? Porque entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos va llevando a esa santificación, nos va llevando al nacer de nuevo, a fortalecernos. Entonces tú y yo necesitamos todos los días la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo la injerte en el corazón, en una obra sobrenatural que no la vemos pero la sentimos, ¿verdad? Cuando usted empieza a leer la Biblia con fe, se va a dar cuenta que su espíritu como que tenía una sed de ella, que la empieza a leer, y es tan así que de repente usted quiere leer más. No sé si le ha pasado, y quiere aprender más, y siente que algo le está alimentando su espíritu, porque le está dando paz, le está dando tranquilidad, porque el temor se empieza a ir, la angustia, se empieza a ir todo aquello que lo traía para allá y para acá, y empieza el Espíritu Santo a fortalecernos a través de la palabra de Dios. Unos minutos que pasemos con ello, hermano, cambia tu día, cambia tu forma de ser, cambia tu emoción. Amén. Porque la palabra de Dios tiene ese poder por ella misma. Dice que la palabra de Dios vivifica. Dice que es viva y eficaz. Y el miércoles también les enseñé sobre que es bueno exponer la palabra de Dios. ¿Sí recuerdan? No recuerdo en qué fue, pero yo creo que... A ver, vayamos al Salmo 119. Creo que por ahí va a estar. Este no lo traía para hoy, pero no sé, se me hace importante enseñárselo también a usted. A ver si por ahí está en el Salmo 119. Les decía que ese salmo que les da mucho miedo a la gente a leer porque está muy largo. Pero les decía que está muy llena del poder de Dios. Sí, hermano, es el Salmo 119, verso 130. Entonces mucha gente dice, no, es que el Salmo 119 estaba muy largo, y la gente por eso no lo lee. Porque dicen, no, es que está muy largo. Pero si un día te dedicas a leer el Salmo 119, si no lo lees en el mismo día, no le haces 2 días, te voy a dar para que lo leas. Te vas a dar cuenta lo rico que está espiritualmente. Pero no sé, le tienen miedo porque dicen, no, es que está muy, muy largo el Salmo 119. Simplemente tiene 176 versículos. Por eso Salmo 119 muchos no lo quieren leer. Amén. Pero lo vamos a leer aquí, ¿de acuerdo? Lo va a leer usted porque yo creo que le va a dar mucha a todos nosotros la revelación. Sobre todo se enfoca mucho en la palabra, en la importancia de la palabra de Dios. ¿Ya lo tiene el 130? La exposición de tus palabras, ¿qué dice? Alumbra, hace entender a los simples. O sea, al que aunque no estudió o grado que tengas, la palabra de Dios te hace entender. Pero fíjate lo que dice, la exposición de tus palabras. Y les decía que por eso siempre les he recomendado que está bien que leas la palabra de Dios así en su mente, en su corazón. Pero cuando te habla de exposición de tus palabras, alumbra, les decía que eso es hablarla, es soltarla en tu casa, es leerla que se escuche. Ese es exponerla, porque alumbra. Y cuando esa palabra sale de tu boca y alumbra, se va toda tinieblas de tu hogar. O sea, todo demonio, toda obra del diablo, al momento de exponer la palabra de Dios que se escucha, alumbra, hermano. ¿Me entiendes? La importancia de por qué leerla que se escuche. Porque purifica tu hogar, tu casa, de tantas cosas que a veces están allí y que tú dices, pero ¿por qué pasa esto en mi casa? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué? Empieza a hacerlo para que veas el poder que tiene la palabra de Dios. Mucha gente me han dado testimonio que simplemente por leerla así, cualquier cosa que estaba por ahí media rarita, que esas veces que les prenden y les apagan la luz y no porque haya cortos,
Cualquier cosa de ese tipo que no te deja dormir, que te quita el sueño, que sientes miedo, que tantas cosas, ya ven, que existen, existen, no crean que le estoy diciendo, no, existen. Se van a través de la exposición de la palabra de Dios. Exponerla quiere decir que la tienes que hablar. Amén. Otra cosa que le voy a preguntar, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer? Amén. Apunte todo esto, hermano, porque yo sé que un día lo va a necesitar. Y se va a dar cuenta el poder que tiene la palabra de Dios para disipar cualquier obra del enemigo en tu casa, sea que sea, lo que sea, pleito, desunión y lo que tú estés viendo ahorita allí en tu hogar, que dices, no es que no la creo, ¿por qué me pasa esto? Bueno, porque no estás haciendo lo que la Biblia te ordena que hagas. Te conformas simplemente con venir el domingo y el miércoles, pero no la pones en práctica todos los días en soltar la palabra de Dios. Amén. Cuando yo voy a orar a algún lado, que me invitan a orar a cualquier, no sé, a una casa, a un negocio, lo que tú quieras, siempre les digo, vamos a orar, pero que alguien esté también leyendo la palabra de Dios. Porque sé que la palabra es la que va a traer esa limpieza allí. Y he visto cómo Dios ha liberado, cómo Dios ha tocado gente, cómo Dios ha sacado demonios de ese lugar, de las personas, a través de simplemente leer la Biblia. Así que usted no ocupa otra cosa, no ocupa ni rezos, ni amuletos, ni poner plantas, ni poner, no sé, a ver, dígame, patas de conejo. No necesita nada de eso. Tiene la misma palabra de Dios que en el mismo diablo pudo soportarla. ¿Se acuerda cuando Jesús le decía, escrito está? ¿Sí recuerda? Cuando el diablo lo tentaba, ¿qué le decía? Escrito está. Ni el mismo diablo podía escuchar la palabra de Dios. Entonces es muy importante que tú aprendas esto, porque tu casa tiene que estar guardada y protegida a través de la palabra de Dios. Pero se tiene que exponer, diga conmigo, se tiene que exponer, porque alumbra las tinieblas, y los demonios habitan en las tinieblas. Amén. No le voy a hablar de los demonios ahorita, estamos hablando de la palabra, del poder que tiene la palabra de Dios. Amén. Seguimos allí en Primera de Pedro. Bueno, es que le leí. Si antes de ir a Primera de Pedro, vamos a Santiago 1:21, que era la que quería leer enseguida, ya para ver Santiago. Entonces tenga los dos por ahí. Para que vea lo poderoso que es la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen el 1:21 de Santiago? Y ahorita vamos a ir a Primera de Pedro. Gloria a Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Sí? La palabra de Dios, la cual puede salvar, ¿qué dice? Tiene el poder de salvar a la persona. Amén. Incluso personas que están a punto de morir, que están en un hospital o están en cama. Yo sé que tú has visitado a algunas personas. En ese momento, si tú empiezas a soltar la palabra sobre esa persona y esa persona tiene fe, es salva. Amén. Por la palabra. Por eso te está diciendo aquí la Biblia que son salvos por la palabra. Y a veces nosotros no sabemos qué hacer, qué rezar, qué decir o qué orar. De repente, ¿qué hacemos aquí? Simplemente suelta la palabra de Dios. Y la misma palabra de Dios tiene el poder para salvar el alma, que también yo lo he visto muchas veces. Mucha gente hasta el final de sus días, ya cuando estaba a unos minutos de
irse para el otro lado, es cuando llega la palabra de salvación para ellos, en el último momento, en el último instante. Me ha tocado la experiencia de que muchos la han rechazado, fíjense, estando ya en ese momento de que ya se van, rechazan la palabra de Dios y pues, simplemente no era para él la salvación. Pero hay gente que en ese momento anhela escuchar la palabra de verdad. Cuando te encuentres en una situación así, recuerda, vayas a visitar a un enfermo, llévate la Biblia, por favor, porque va a ser más eficaz que ni tus propias buenas palabras de ánimo. ¿Entiendes lo que te digo? Porque uno va con todo el corazón a animarle a la persona, Dios está contigo, y mira, y qué bueno que lo visite, qué bueno que le lleve regalos, hasta flores. Pero si le llevas la palabra, su alma va a ser salva, recuérdalo. Y es la intención, que el alma sea salva. Amén. Entonces, vas a visitar a un pariente, un primo, un tío, un amigo, agarra la Biblia, hermano. Haz la obra que Dios quiere que hagas. Tus buenas palabras son buenas y son, qué bonito, pero la palabra de Dios salva el alma. Amén. Así que siempre esté con la palabra de verdad. Yo he estado en muchas ocasiones leyendo la Biblia cuando las personas están ya pasando a la eternidad, y he visto cómo ellos reciben una paz, un gozo, de veras, se gozan. Un gozo que yo me he quedado sorprendido al ver todo eso. Por eso les recomiendo también que cuando el Señor me lleve, me lean la palabra de Dios. Amén. Porque yo sé lo que puede hacer en ese instante. ¿Usted no quisiera que se la leyeran? Cuente conmigo. Si se va antes, cuente conmigo. Amén. Pero si es al revés, pues espero contar con varios aquí intercesores que lleven la palabra de verdad. Porque yo he visto, en verdad, mis propios ojos, he visto cómo la gente está recibiendo la palabra de Dios con un gozo, con una alegría, que ni siquiera les dan ganas de regresarse otra vez. ¿Te quieres regresar? ¿Quieres? No, ya estamos bien así. Amén. Entonces por eso le digo, cuando lo leemos, pero cuando lo experimentas y lo ves, esto te da ya la pauta de que el Señor quiere que todos los días tengamos la palabra de Dios en cuenta en nuestras vidas, y más cuando está a punto de irse a la eternidad. ¿De acuerdo? Consejos prácticos, amén, para el pueblo de Dios. Primera de Pedro 1:13. Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea ¿qué? Manifestado. Ese es el 13, ¿verdad? Ok, pero yo quiero leer el 23. Siendo renacidos, ¿sí está allí? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de ¿qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Sí ve? Por la palabra de Dios. Y luego te dice 24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, ¿y qué? Y la flor se cae. O sea, nos vamos a ir. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Sí? Somos así, sí, como esa hierba. De repente bonita, frondosa, con flores, pero luego pasa el tiempo y esa planta empieza a cambiar. Se empieza a marchitar, se le empiezan a caer las hojas. Pero la palabra de Dios permanece ¿qué? Para siempre. Y es la que nos hace, es la que nos da esa simiente de incorrupción. O sea, una simiente es significado de una semilla.
Y cuando la semilla es plantada en nosotros, automáticamente todo lo que era corruptible en nosotros se hace incorruptible, porque la palabra, recuerde que santifica cuando entra al corazón, cuando se recibe. Empieza a trabajar en tu vida, y si cada día tienes esa disciplina de alimentarte de la palabra de Dios, lo que va a pasar en tu vida es que cada día se irá santificando, consagrando para Dios. Amén. Eso es lo que tiene la palabra del Señor, la verdad. Ahora, por esa misma palabra, fíjese lo que pasa en Efesios 1:13. Efesios capítulo 1, verso 13. Amén. Dice el 13: en él también vosotros, habiendo oído ¿qué? La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ya ven? Escuche bien esto. A través de la palabra, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra. Cuando usted escucha la palabra de Dios, cuando usted escucha el evangelio de salvación y creemos en él, entonces viene el sello del Espíritu Santo a través de la palabra. La salvación viene a través de la palabra, la santificación viene a través de la palabra, y el sello del Espíritu Santo viene también a través de la palabra de Dios. Por eso le digo que la palabra y el Espíritu de Dios van de la mano. Cuando usted empieza a alimentarse del Señor, de la palabra de Dios, viene el sello del Espíritu Santo sobre tu vida. Y es cuando empezamos a vivir una comunión con el Espíritu de Dios. Es cuando tenemos esa plática con el Espíritu Santo, empezamos a sentir su corazón, discernimos lo que Él quiere, porque ya estamos sellados. Y ese sello, aparte de que trae esas promesas, ese sello es como eres propiedad de Dios. ¿Sí? El enemigo sabe que está sellado y dice, él es propiedad de Dios. Y claro, va a intentar sacarte de allí. Es la idea. Él no va a trabajar con los que no conocen de Dios. Él va a querer trabajar con los que conocemos de Dios. Pero estamos sellados por el Espíritu Santo que vino a través de la palabra de Dios. ¿Sería importante escudriñar las Escrituras, sí o no? Sí. ¿Se da cuenta la importancia? ¿Cuántos quieren ser sellados del Espíritu Santo? Viene a través, hermano, de la palabra. Más abundancia de palabra en tu vida, más el Espíritu Santo te sella. Y el sello es como, es mío, es mi propiedad. Ningún enemigo puede acercarse a ti, mas solamente si tú se lo permites. El enemigo no puede tocarle, hermano, porque está sellado. Lo puede tentar y puede venir a quererlo, pero si tú se lo permites, entonces sí obra. ¿Me entiendes? Con derecho, o sea, porque tú le diste el permiso, pero normalmente no puede tocarte. No puede entrar a tu vida, no puede hacerte algo porque estás sellado. Pero si tú quitas ese sello y tú le dices bienvenido, entonces sí entra. A no ser, pero es ya tu voluntad si lo quiere o no lo quiere. Pero de antemano, ese sello del Espíritu Santo es el que va a permanecer siempre en tu vida, siempre en tu corazón. Ese sello es un sello, hermano, que viene a través de la palabra y que cumple el propósito de darnos ese crecimiento para Cristo. Nos lleva de gloria en gloria, nos lleva a la estatura del varón perfecto, porque ese sello es lo que tiene, que nos va llevando a la estatura del varón perfecto. Amén. Amén, amén. Sellados por el Espíritu a través de la palabra. Primera de Corintios 4:15.
Siempre cuando se da un mensaje lleva la intención de algo. Hoy la intención a través de este mensaje es llevarnos a todos aquí a escudriñar las Escrituras. Amén. Alimentarnos más de la palabra de Dios. Primera de Corintios 4:15. ¿Ya lo tienen? Sí, amén. Porque aunque tengáis 10,000 años, o sea, años son como maestros. En Cristo no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré, hablaba Pablo, ¿por medio de qué? Del Evangelio. O sea, el Evangelio traducido es la palabra de Dios. Pablo los engendró, los adoptó como sus hijos por medio del Evangelio. ¿Entendemos esto? Ellos son maestros, son como que enseñan, dice, pero él se refería a que yo era ya padre espiritual de ellos, por medio del Evangelio los engendré. Porque la palabra de Dios también tiene el poder de engendrar. Amén. Así como tú y yo éramos, en otro tiempo no éramos hijos de Dios, pero dice la Biblia que fuimos ¿qué? Adoptados, engendrados. Amén. Que hoy mismo Dios nos ve como su pueblo, igual que ve el pueblo de Israel como sus hijos, que en aquel tiempo pues éramos meros los de Israel. Hoy nos ve igualito a ti y a mí, sin más ni menos, aunque en la profecía del Apocalipsis se van a cumplir en diferente forma para ellos que para nosotros. Sin embargo, el corazón de Dios nos ve igual como hijos suyos. Tenemos el mismo derecho de Dios, porque nos ha adoptado, nos ha engendrado. Entonces Pablo dice, así yo también he tenido muchos hijos espirituales que se han engendrado a través del Evangelio de Dios. ¿Cuántos tienen hijos espirituales? A ver, levante su mano. Cuando usted le comparte a alguien, y usted, no descuide, es un hijo espiritual de usted. Es su hijo. Tiene que verlo, si no igual como su hijo propio, pero casi ya, porque es a través, se adoptó a través del Evangelio, se engendró en ti. Entonces esos hijos espirituales no los podemos descuidar, porque hasta de ellos el Señor nos va a pedir cuentas, hermano. Amén. Y a veces nosotros compartimos la palabra, guiamos y todo, pero de repente dejamos de atenderlos. Y esos son hijos verdaderos tuyos. Así como Dios nos llamó para ser sus hijos. A ver, la importancia de que entendamos que cuando nosotros comenzamos a llevar el Evangelio a una persona, tenemos que darle ¿qué? Seguimiento, estar al pendiente de ellos hasta que usted vea que ya empiezan a caminar solitos, así como un hijo nuevo. Que ya vea que ya se defiende, ya lo empieza a soltar, pero por mientras uno es responsable de ellos. ¿Sí? Y a veces es lo que hemos descuidado. Compartimos el Evangelio, les llevamos el Evangelio, lo aceptan, pero después nos olvidamos de ellos. Cuando la Biblia nos dice, son hijos tuyos, fueron engendrados por medio del Evangelio. Entonces empecemos a analizarnos si hay por ahí hijos que tengamos por ahí, ir por ellos y empezarlos a traer una vez más al conocimiento de Dios, porque son nuestros hijos espirituales. Amén. A veces decimos, oye, ¿por qué ya no ha venido? ¿Por qué le pasó aquello? Tal vez nos falta a nosotros atenderlo. Tal vez dejamos de acompañarlo cuando apenas estaba caminando. ¿Me entiendes? Como ya lo vimos medio macizo, bueno, ya Dios que lo guarde y lo cuide. Pero tú sabes que el peligro en este mundo es letal, y que aún los que estamos firmes tenemos que cuidarnos, y que eso que ya tenemos tiempo en el Evangelio tenemos que tener mucho cuidado, porque aún dice la Biblia que los escogidos pueden ser engañados. Ahora imagínate aquellos que están comenzando en el Evangelio o que tienen poco tiempo en el Evangelio,
el por qué el enemigo muy fácil los puede sacar del camino de Dios. Y nosotros que se nos fueron encargados, simplemente desatendimos esa obra que teníamos en ellos. Y a veces queremos más. Señor, quiero alcanzar más gente, quiero alcanzar más y más. Y Dios te dice, pero si el que tenías lo descuidaste. ¿Sí o no? Igual pasa como en las familias. Y a veces la familia dice, no, es que yo quiero tener unos 5 o 6 hijos que ya no se usa, ¿verdad? Y luego usted ve que con uno lo tienen así como que apenas. Y usted dice, pues ¿para qué quieres más si con uno no puedes? Entonces así pasa con nosotros, queremos alcanzar más gente para Cristo, más gente, más todo, pero a veces los pocos o uno que nosotros habíamos traído al Evangelio, lo descuidamos. Entonces Dios dice lo mismo, ¿para qué quieres más? Si con el que te llevé, ¿dónde está? A ver, dile al que está a tu lado, ¿dónde está? ¿Dónde dejaste a tu hijo? Ahora sí, ¿dónde quedó tu hijo? Amén. Entonces es una parte muy importante de la iglesia que tenemos que atender, el darle seguimiento a los hijos espirituales. Y que tal vez ahorita no veamos mucho afuera, que digamos, ¿saben qué? Vamos a esperar un poquito a los de afuera, a los que están allá. Vamos a dedicarnos a los hijos espirituales. Una vez más traerlos, fortalecerlos. Porque queremos más, pero hermano, nuestros hechos no puede el Señor darnos más y con los poquitos no podemos. Amén. Y quiero decirle que esa parte es muy importante en la obra de Dios. Es muy importante, porque tú y yo estamos aquí porque alguien se dedicó a ti, a hablarte, o tal vez a decirte, oye, hay oración hoy, vamos. O estuvo contigo en los momentos más difíciles en tu vida. ¿Me entiendes? Y por eso estamos aquí, porque alguien un poco se nos dedicó, que a lo mejor, digamos, como mis padres espirituales no están aquí, ¿verdad? Pero en ese tiempo me atendieron, en ese tiempo estuvieron al pendiente de mí, ¿me entiende? Oraron por mí, una llamadita y todo lo que usted quiere. Y ahorita ya es más fácil por el mensaje, ¿verdad? Ya, de repente. Pero esa obra es una obra de todos, porque todos alguna vez hemos compartido el Evangelio. Entonces no descuides a tus hijos. Amén. Dile al que está a tu lado, no descuides a tus hijos. Me refiero a los espirituales. Amén. Bueno, también a los otros también, ¿por qué no? Me refiero entonces para que vean cómo el Señor nos quiere llevar, pero te lo dice, es por la palabra que ellos son hijos tuyos. ¿Me entiendes? Es porque es por la palabra. Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. Bien, le voy a dar lectura. ¿Se ha leído el libro de Hebreos, pero en el capítulo 11? Ese está muy bien para que lo lea, por favor, pero voy a leerle simplemente el verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido, ¿qué? El universo por la palabra de Dios, imagínense, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El poder de la palabra de Dios, imagínense, el poder para crear el universo. ¿Tendrá poder o no la palabra de Dios? Amén. Para crearlo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Cuando hablamos del universo, no le estoy hablando simplemente del planeta Tierra. ¿Qué es el universo? Todos los planetas y constelaciones y todo lo que usted quiera. Dice que todo eso fue creado por la palabra de Dios. Si la palabra de Dios tiene ese poder, imagínese qué no puede hacer en nuestras vidas.
Imagínese si puede transformar no el corazón, o sanar la persona, o rescatar a la persona. Amén. Pero a veces nosotros no le damos el valor, o simplemente no creemos en la palabra, el poder que tiene. Pero tiene el poder para crear el universo entero. Amén. Salmo 33, 6. Estoy seguro que saliendo de aquí se va a querer leer la palabra. Va a decir, déjala, empiezo a leer desde ahorita. Y yo sé que muchos la leen, pero muchos también han descuidado la palabra de Dios. Por trabajo, lo que usted quiera, pero yo creo que unos 15, 20 minutos sí le puede dedicar. Por mucho trabajo que tenga, yo creo que sí puede apartar algo, poco no. ¿Verdad? O sea, yo sé que usted es bien trabajador, pero yo creo que sí alcanza a apartar 15, 20 minutos para dedicarle a la palabra de Dios. Salmo 33, 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Qué le parece? Por la palabra de Dios y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces Dios nos ha dejado esta palabra, esta Biblia que tiene usted allí, no para tenerla de adorno, ¿verdad? No para que la tenga usted allí como amuleto y no la abra, simplemente diga, si la dejo abierta, el enemigo se va a asustar. Mucha gente tiene esa idea. Piensa que el enemigo al entrar a la casa va a ir a leerle, va a ir a leer ahí donde usted se dejó abierta. Y si la pones ahí en la pura entrada y la dejas así abierta, cuando entre el enemigo, ay, la vea y le corra, ¿verdad? Como que si va a llegar y va a leer el capítulo, ¿verdad? Déjala leer, ya mejor, no entienden el concepto de la palabra de Dios. No es tampoco amuleto, no es así como para que diga, la pongo aquí a un ladito de mí abierta, y cuando llega el enemigo a asustarme en la noche, como va a ver la Biblia, ¡ay! Se va a asustar. Tampoco es por allí, hermano. Dígale que está al lado, tampoco así funciona. Eso no funciona. La gente tiene ideas, pero eso no funciona. Nunca ha funcionado, nomás ideologías. A veces, le digo que a veces todavía tendemos a tener ese tipo de cositas. La palabra de Dios, ya le dije cómo funciona, cuando usted la expone, cuando usted la lee, no porque la deje allí. O sea, el enemigo no cree que va a tener el tiempo de ir a leerla por usted o algo así. Usted la va a leer, la va a exponer, entonces es como funciona la palabra de Dios. Si usted la lee en su mente, en su corazón, funciona en ti solamente. En ti. ¿Me entiendo? Entonces, veamos todo eso y aprendamos a usar, a utilizar la palabra de Dios. Recuerde que es una espada de dos filos. Y una espada hay que saberla utilizar, hay que saber cómo darle. Amén. Entonces, cuando te dice que es una espada, de antemano te dices que es un arma que viene atacando, que viene cortando, que viene entrando y disipando las tinieblas. Entonces hay que saber usar cómo oro, cómo leo, a qué horas lo puedo hacer y de qué manera para que funcione. Les decía también el miércoles que no toda oración el Señor escucha, porque hay oraciones también que se hacen que no tienen el sentido de la palabra de Dios, sino oran en una forma creyendo que eso escucha a Dios. Pero si tú quieres en verdad saber orar y que tu oración en verdad Dios la escucha, tienes que venir a la palabra de Dios y aprender cómo se debe de orar para tal y tal cosa. Amén. Es que piensan que es fácil, pero por eso el Señor nos ha dado este instructivo para aprender a hacerlo, para saber cómo orar y no sea de en vano tu oración, que simplemente el Señor no la escuche. El Señor nos enseña cómo orar. Primera de Timoteo, vayamos. Es Juan 17. Juan 17. Les comentaba el miércoles también que todo esto que les estoy enseñando
es algo que yo he vivido, o sea, es algo que me ha tocado ver en el transcurso de este tiempo que he conocido al Señor. No le estoy enseñando algo que yo no he vivido. Le estoy enseñando algo que está en la Biblia, pero que también lo he experimentado. Amén. No es una idea, no es porque leí algo, no, ya cuando usted lo vive, da el consejo pleno porque dice, me funcionó. Y te das cuenta que funciona, no tanto porque sea que yo lo haya vivido, sino porque funciona porque es la Biblia, porque así te dice que lo hace, que debe de hacer. ¿Qué hice yo? Pues simplemente trato de obedecer lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces funciona. La Biblia funciona cuando se obedece. Amén. Juan 17, y vamos a ir al verso 17 al 23. Santifícalos, dice, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, por la palabra que se predique. Amén. Y luego dice, para que todos sean que uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Por qué viene esta unidad? ¿Por qué habla de la unidad? ¿Qué provoca esa unidad? Lo provoca la palabra de Dios, hermano. Fíjese, por eso lea bien con atención. Mas no ruego, dice el 20, solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Luego dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando empieza estos versículos, empieza a hablar de la palabra, empieza a enseñar que por la palabra tú y yo podemos llegar a una unidad perfecta. Y tal vez no seamos iguales, tal vez tengamos diferentes tipos de ver las cosas tú y yo, pero si algo nos une es la palabra de Dios. Porque ahí estamos todos de acuerdo, ¿verdad? En la palabra de Dios, amén, decimos todos. Tal vez tienes tú una forma de pensar que yo que tú, y lo que tú quieres, porque no somos diferentes, para que me entiendan. Pero la palabra de Dios me une contigo. La palabra de Dios te une a mí y nos une como pueblo de Dios. ¿Qué nos une? La misma palabra de Dios. Y entre más estamos llenos de la palabra de Dios, más unidad tenemos. Amén. Más el cuerpo de Cristo se amalgama, como dice ahí en Corintios. Más empieza a agarrar el cuerpo de Cristo fuerza. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos une, nos mantiene. ¿Por qué estás aquí? Por la palabra de Dios. ¿Por qué estás aquí en unidad con todos? Por la palabra de Dios. Estamos de acuerdo de que a Dios le agrada que le adoremos. Amén. Estamos de acuerdo que Dios quiere que nos reunamos. Porque la palabra de Dios así dice. Entonces nosotros entramos en esa fe, y cuando empezamos a orar, a interceder por necesidades o peticiones, todos estamos de acuerdo que Dios escucha la oración, y por eso todos oramos. Entonces eso es una unidad que el Señor hace a través de la palabra, que la concretamos en la misma Biblia y en sus promesas. Si el Señor dice que Él está donde hay dos o tres, en medio de ellos, es porque el Señor está aquí. Amén. Si el Señor dice que escucha la oración de los justos, de los rectos, es porque el Señor la escucha, hermano. ¿Y qué nos hace justos y rectos? La misma sangre de Cristo que nos ha perdonado. Amén. Entonces oramos con fe, creemos
levantamos nuestra voz en adoración y empezamos a confesar la palabra de Dios. Y esa palabra empieza a tocar, transformar los corazones aquí presentes y hasta los que no vinieron, o hasta los de afuera, porque tiene ese poder la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros oramos mediante la palabra, como le digo, estamos amalgamando la obra del Espíritu Santo con su palabra, y eso funciona en nuestra vida espiritual. Amén. Entonces vamos a trabajar en ello, iglesia. Tenemos que empezar a llenarnos más de ese conocimiento de Dios, alimentarnos del pan de vida que es Cristo, que es a través de su palabra, para que seamos sellados a través del Espíritu Santo y venga a nosotros esa revelación, ese entendimiento en todo lo que hagamos. ¿Está de acuerdo conmigo? Cierre su Biblia, por favor, en esta hora.